Entonces tenemos a los músculos del cuello y los vamos a ir describiendo por regiones. Esta región será región anterior, atrás será región posterior y esta será anterolateral, porque es adelante y lateral. Entonces voy a empezar a describir los músculos por regiones. Vamos a empezar ¿cuál? Empezaremos por la región posterior. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Hundir. Ya. Escaleno. Posterior. Pues vamos a empezar por la región posterior. Todo de atrás voy a hablar. Todos estos músculos que hacen que la cabeza se extienda, ¿no? Vaya hacia atrás. Están por planos. Tenemos 4 planos en la región posterior. Estos que ven, 6, son del plano profundo. ¿Ya? Hay músculos del plano profundo. Ahí está. Voy a empezar con los músculos rectos. A ver, empezaremos primero aquí para que vayan viendo ustedes. Tenemos al músculo recto posterior menor, al recto posterior mayor, al oblicuo inferior, al oblicuo superior, al multífido o transverso espinoso y a los músculos interespinosos. Entonces, son 6 músculos del plano profundo de la región posterior, atrás, o sea, son extensores. A ver, vamos a empezar por los rectos. Recto posterior menor. ¿Se acordarán de esta imagen? El occipital, ¿sí? Cara exocraneal de la porción escamosa. ¿Qué se llamaba esto? Protuberancia occipital externa. Línea nucal superior. Cresta occipital externa. Línea nucal inferior. Ahora, aquí se insertan 4 músculos, aquí 2 y aquí 2. Línea nucal inferior. Este músculo que se llama recto posterior menor y debajo el recto posterior mayor. Entonces digo, el recto posterior menor se inserta en la línea nucal inferior. Ahí está. Se inserta en la línea nucal inferior. ¿Hasta dónde? Ayer en la práctica hemos avanzado, ustedes no sé si habrán avanzado, atlas. ¿No ven? El atlas. En el arco posterior del atlas había un tubérculo. ¿Qué se llama ese tubérculo? En el arco posterior del atlas había un tubérculo. ¿Cómo se llama ese tubérculo? ¿Cómo se llama? Tubérculo posterior del atlas. Bien, ahí se inserta. Entonces hemos visto en teoría nosotros también al atlas, ¿sí? Arco anterior, arco posterior, y aquí en el arco posterior hemos visto una eminencia así que se llama tubérculo posterior del atlas. Ahí se inserta. Aquí está, este es. Miren, línea nucal inferior al tubérculo posterior del atlas. Listo, tengo al recto posterior menor. Es un músculo bien chiquitito, de este tamañito en el preparado. Entonces digo, el recto posterior menor se inserta en la línea nucal inferior y tubérculo posterior del atlas. Listo. Me voy al otro recto, recto posterior mayor. Ya sé, aquí está. El recto posterior mayor, ¿dónde se inserta? En la línea nucal inferior también. Ahora, debajo del atlas, ¿qué vértebra está? El axis. Busco la apófisis espinosa del axis. Busco la apófisis espinosa del axis y digo, el músculo recto posterior mayor se inserta en la línea nucal inferior y va hasta la apófisis espinosa del axis. Listo, tengo 2 músculos rectos. Entonces, para que no se olvide, estoy hablando músculos de la región posterior plano profundo. Miren, son bien profundos estos músculos.
dos rectos, recto posterior menor y mayor. El menor, línea nucal inferior, tubérculo posterior del atlas. Recto posterior mayor, línea nucal inferior también, pero apófisis espinosa del axis. Por eso es un poco más grande, miren, menor y mayor. Ahora nos vamos a los oblicuos. Ya he hecho dos músculos, recto posterior menor, ya he hecho el mayor. Ahora vamos a hacer al músculo oblicuo superior de la cabeza. Ya voy a tener tres, son 6, 1, 2 y 3. El oblicuo superior de la cabeza, otra vez recuerdo esto. ¿Cómo se llamaba esta superficie que está entre las dos líneas nucales? ¿Qué se llama esto? Superficie rugosa que está entre las dos líneas nucales. Aquí se insertaba aquí arriba un músculo y aquí debajo otro músculo. Este se llama oblicuo superior de la cabeza. Entonces digo, el músculo oblicuo superior de la cabeza, miren, ahora vean la pizarra, es este. ¿Dónde se inserta? En la superficie rugosa que está entre las dos líneas nucales. ¿Hasta dónde? ¿Qué vértebra es esta primera, hemos dicho? El atlas. Aquí está su apófisis transversa del atlas. Ahí termina. Entonces digo, el músculo oblicuo superior de la cabeza se inserta por arriba en la superficie rugosa, aquí está, en la superficie rugosa que está entre las dos líneas nucales. Abajo voy a dibujar el atlas, su apófisis transversa. Va de la superficie rugosa que está entre las dos líneas a la apófisis transversa del atlas, así. Ese es el oblicuo superior de la cabeza. Ahora, el oblicuo inferior, 4, músculo oblicuo inferior de la cabeza. Ahora busco el oblicuo inferior, es este es. Ahora fácil, fíjense, ¿qué apófisis del atlas era esta? Transversa. Y esta la apófisis espinosa del axis. Bien, entonces digo, el oblicuo inferior se inserta en la apófisis transversa del atlas y en la apófisis espinosa del axis. ¿Vale? ¿Cuántos músculos ya tenemos? 4. Hasta aquí antes de pasar la imagen. Antes de pasar la imagen. 4 músculos hemos hecho bien fáciles. Entonces digo, vamos a empezar por el, ¿qué músculo es este? Recto posterior menor, el chiquitito. Inserción, línea nucal inferior, tubérculo posterior del atlas. Recto posterior mayor, línea nucal inferior, apófisis espinosa del axis. Muy bien. Al lado, oblicuo superior de la cabeza, superficie rugosa que está entre las dos líneas nucales hasta la apófisis transversa del atlas. Oblicuo inferior, apófisis transversa del atlas, apófisis espinosa del axis. Listo, tengo a los rectos y los oblicuos. Ahora quiero que se fijen en la pizarra. Miren, se ha formado un espacio. ¿Qué forma tiene ese espacio? Triangular. ¿Entre qué músculos se ha formado? Entre los rectos y los oblicuos. A este triángulo ya le llaman triángulo suboccipital, porque está debajo del occipital. Otros le llaman triángulo de los oblicuos y rectos. ¿Por qué? Porque está entre los oblicuos y los rectos. ¿Para qué sirve ese triángulo? Por este triángulo está pasando una arteria que se llama vertebral y un nervio que se llama cervical. Entonces, yo voy a encontrar un espacio triangular entre los rectos y los oblicuos, llamado triángulo suboccipital o triángulo de los rectos y oblicuos, y por este espacio va a pasar la arteria vertebral y el primer nervio cervical. Bien.
Ya tenemos rectos y oblicuos, 4. Entonces vamos a cambiar la imagen. Ahí está el mayor, me está mostrando, me está diciendo esto. Desde la línea nucal inferior a la apófisis espinosa del axis. Aquí está. Línea nucal inferior, apófisis espinosa del axis. Oblicuo superior. Oblicuo inferior primero. De la apófisis espinosa del axis a la apófisis transversa del atlas. Ahí está, miren. De la apófisis transversa del atlas a la apófisis espinosa del axis. Ahí está. El oblicuo superior, superficie rugosa entre las dos líneas, apófisis transversa del axis. Miren, aquí está el triángulo. ¿Qué triángulo era? Suboccipital o de los oblicuos y rectos. Y miren, aquí está la arteria vertebral, bien bonita pasando. No se ve el nervio, pero es para la arteria vertebral y el primer nervio cervical. Aquí sí se ven los dos rectos, miren, recto posterior menor, mayor, oblicuo superior, oblicuo inferior y el triángulo, ¿no? Ahí está. Bien, ahí está el oblicuo superior y hemos dicho de dónde a dónde va. Multíplica. Ya hemos detallado 4, son 6 en este plano profundo. 6 son. Ya he detallado oblicuo, recto posterior mayor, menor, he detallado oblicuo superior, oblicuo inferior. Ahora nos falta avanzar este músculo que no se pueden acordar ni pueden pronunciar, no sé por qué. Se llama multífido. Está escrito. Multífido. Tiene otro nombre. Transverso espinoso también se llama. Transverso espinoso. Ahora, ¿cuál es ese músculo multífido o transverso espinoso? Es este. Este es el multífido. Ahora, este músculo, llamado también transverso espinoso, me está diciendo de dónde a dónde va a ir. De la apófisis transversa a la espinosa. Para que se acuerden, una vértebra cervical, su cuerpo alargado, su apófisis transversa bitubercular, su agujerito transverso, el agujero vertebral triangular, las láminas y la apófisis espinosa bitubercular. Así es. Ahora, esto es apófisis transversa y esto es apófisis espinosa. Entonces estos músculos van a ir así, de la apófisis transversa a la espinosa, de la transversa a la espinosa, así. Le llaman por eso transverso espinoso o multífido. Dice, va por el canal comprendido, aquí está el canal comprendido entre las apófisis espinosas y las transversas. Ahí está. Entonces, facilito es, por eso le han puesto este nombre, transverso espinoso. Ahora, yo digo entonces, tengo al músculo multífido o transverso espinoso que se inserta de las apófisis transversas a las espinosas, de las apófisis transversas a las espinosas, de las apófisis transversas a las espinosas y de las transversas a las espinosas. Ahí está. Ese es el músculo multífido o transverso espinoso. Bien, el último, nos faltan, son 6. ¿Cuántos ya hemos hecho? 5. 2 rectos, 2 oblicuos, multífido. Ahora nos falta uno más que se llama interespinoso. Yo lo estoy viendo ya aquí en la imagen. Interespinoso. Busco las apófisis espinosas, aquí está, que son bituberculares. Y yo voy a encontrar entre apófisis espinosa y apófisis espinosa, así. 1, 2 y así sucesivamente. Miren, aquí está. 1, 2, 3 y 4, hasta la séptima cervical. Entonces yo estoy viendo aquí a los músculos interespinosos que se insertan entre apófisis y apófisis espinosa. A ver, la imagen, la misma, aquí está. Aquí está. Miren, aquí está la apófisis espinosa de qué vértebra. ¿Qué vértebra es? El axis, muy bien, aquí está el tubérculo posterior del axis.
el axis, tercera, cuarta, quinta, sexta y de la séptima es así. Entonces yo estoy viendo aquí a los músculos interespinosos, 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 interespinosos. Listo, hemos terminado el plano profundo. Entonces, ¿cuáles habían sido los músculos de la región posterior del cuello plano profundo? Rectos, oblicuos, multífido y interespinos. 6. Ahora voy a pasar a otro plano donde está el músculo semiespinoso, longísimo, iliocostal. Ahí está. Entonces vamos a empezar primero semiespinoso y longísimo. Luego voy a avanzar después de esto al iliocostal. Ahí está. Semiespinoso de la cabeza, longísimo de la cabeza y longísimo del cuello y el iliocostal. Vamos a empezar por el semiespinoso. Ya saben ustedes dónde se inserta. Aquí. ¿Dónde se inserta el semiespinoso? ¿Dónde? Este es en la superficie rugosa que está entre las dos líneas nucales. Aquí está el semiespinoso. Entonces, empezamos. Entonces, ¿qué plano? Segundo plano. Semiespinoso, longísimo, iliocostal. 3 músculos son. Semiespinoso. Ahí está. Miren. La superficie rugosa que está entre la línea nucal superior y debajo está la inferior. Ahí está. Ahora, este músculo se inserta, dice, en las apófisis transversas de las 5 primeras vértebras torácicas, ¿ya? Y últimas 4 cervicales, para que me entiendan. Aquí vamos a hacer una vértebra cervical, tiene su apófisis transversa, así, y su agujero transverso. Su apófisis transversa, ¿cuántos tubérculos tiene? 2, uno anterior y otro posterior. Si estoy hablando región posterior, ¿en qué tubérculos se van a insertar? En los posteriores. Aquí le voy a poner tubérculo posterior. Ahora dice 5 primeras torácicas, 4 últimas cervicales. Cuando digo 4 últimas cervicales, vamos a hacer así. Esta es de la séptima, sexta, quinta, cuarta. He dibujado las 4 últimas cervicales. Ahora necesito las apófisis transversas de las 5 primeras torácicas. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Ahora, este músculo baja así, miren. Aquí está la línea nucal, la protuberancia occipital, línea nucal superior, cresta occipital, línea nucal inferior. Eso necesito para hacer el músculo. Entonces dice, este músculo se inserta en las apófisis transversas de las 5 primeras torácicas. ¿Qué quiere decir? Esto es T1, T2, T3, T4 y T5. Aquí se inserta en las apófisis transversas de las 5 primeras torácicas. En los tubérculos posteriores, aquí, de las 4 últimas cervicales. ¿A dónde va a ir? A la superficie rugosa que está entre las dos líneas nucales. Listo, tengo ya la inserción. Entonces digo, el músculo semiespinoso se inserta, miren, de abajo arriba está. De abajo arriba, este es el semiespinoso. Miren, desde la región torácica está subiendo. Desde aquí. Entonces decimos, se inserta el músculo semiespinoso en las apófisis transversas de qué vértebras torácicas? 5 primeras. 5 primeras. En los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervicales, 4 últimas. 4 últimas.
Ahí está. Y de aquí el músculo asciende ¿hasta dónde? Hasta la superficie rugosa que está entre las dos líneas nucleares. Listo, tengo al músculo semiespinos. Otro. ¿Cuál era? El siguiente. Longísimo. El longísimo de la cabeza y del cuello. Ahí está, el longísimo. Longísimo de la cabeza primero. Fácil es, hemos avanzado ya con ustedes. Hemos hecho el temporal. Hemos hecho la porción mastoidea. Y aquí hemos hecho la apófisis cigomática. Así. Aquí está la apófisis pilotis. En la porción mastoidea hemos encontrado superficies rugosas, ¿no ven? Luego hemos encontrado un agujero que se llamaba agujero mastoideo. Luego hemos encontrado, más abajo, hemos encontrado un vértice así que se llamaba apófisis mastoides. En esta apófisis mastoides se insertaban tres músculos, uno aquí en el vértice. El esternocleidomastoideo, el esplenio y el longísimo de la cabeza. Ahí está. Entonces dice aquí, el músculo, aquí está, ¿no? El músculo longísimo, ya, aquí está, de rojito, se inserta, dice, en el vértice de la apófisis mastoides, aquí está, en el vértice de la apófisis mastoides, de aquí hasta dónde va a ir, dice, hasta los tubérculos posteriores. Sigo con la región posterior. Tubérculos posteriores de las cervicales, dice 4 a 5 últimas y primera torácica. Ah, ya, 4 a 5 últimas. 1, 2, 3, 4. Uno más. 5. Y primera torácica. Entonces borro todas estas. Ahí. Así. Y aquí yo voy a dibujar ya no el occipital. Vamos a dibujar la apófisis mastoides. Entonces dibujamos la porción mastoidea y aquí está la apófisis mastoides. Entonces digo, el músculo longísimo de la cabeza se va a insertar en la apófisis transversa de la primera vértebra torácica, en los tubérculos posteriores de las 4 a 5 últimas cervicales, en los tubérculos posteriores, y de aquí el músculo va a terminar en el vértice de la apófisis mastoides. ¿Listo? Tengo al músculo longísimo de la cabeza, solo de la cabeza, hasta aquí. Entonces, ¿dónde se había insertado el longísimo? Apófisis transversa de la primera torácica. Tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las 4 a 5 últimas cervicales, y de aquí el músculo termina en el vértice de la apófisis mastoides. Ahí está. Bien, esto es longísimo de la cabeza. Ay, longísimo del cuello. Longísimo del cuello. Este. Más abajo, miren. Longísimo del cuello. Este va a ir de los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las 5 primeras torácicas a las apófisis transversas de las 5 últimas cervicales. Fácil, entonces. Termina aquí, ya no viene. Borro esto. Esto es 1, 5, dice. 5, 3, 4, 5. O sea, esto es T1, T2, T3, T4, T5. Listo. Esto es el longísimo del cuello. Se inserta, dice, en las apófisis transversas de las 5 primeras torácicas, en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las 5 últimas cervicales. Aquí termina. Este es longísimo del cuello.
y el lonjísimo de la cabeza era al vértice de la apófisis mastoides. Pero el lonjísimo del cuello era solo desde aquí. Apófisis transversa de la primera torácica, tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las 5 últimas cervicales hasta aquí. Esto es lonjísimo de la cabeza desde aquí. Cabeza. Lonjísimo del cuello. Apófisis transversas de las 5 primeras torácicas, tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las 5 últimas cervicales. Esto que está con rojo es lonjísimo del cuello. Y lo que está con negro, desde aquí, desde la T1, es lonjísimo de la cabeza. Bien, ahí está. Listo, ya tenemos dos. ¿Cuáles serán? Semiespinoso y lonjísimo. Ahora nos falta iliocostal. Ahí está, iliocostal. Su nombre me está diciendo costal. ¿Dónde va a estar? En las costillas. ¿Cuáles? 6 primeras. 6 primeras costillas. Y 4 a 5 últimas cervicales, dice. Otra vez. Borro esto. Borro. 4 a 5 últimas cervicales. ¿Qué tubérculos? Posteriores. Posteriores. Vamos a borrar esto. Bien. Ahora vamos a dibujar aquí a las costillas. ¿Qué forma tienen las costillas? Tienen, dice, la forma de una S itálica. Están contorneadas. Miren así. Así están las costillas. 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este músculo que se llama iliocostal se va a insertar en la cara lateral, aquí no está escrito, cara lateral, de las 6 primeras costillas. Ahí está. De las 6 primeras costillas. Desde aquí el músculo asciende, ¿a dónde? A los tubérculos posteriores de las 5 últimas cervicales. Ahí está. 4 a 5 últimas. Entonces puede ser aquí o puede ser aquí también. 4 a 5 últimas cervicales. Entonces yo tengo aquí, este es el músculo iliocostal. Ahí está. Entonces está insertado, miren, en la cara lateral de las 6 primeras costillas y va a subir a los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las 4 a 5 últimas vértebras cervicales. ¿Listo? Segundo plano. Tercer plano es esplenio y elevador de la escápula. A ver. Ya tengo mi segundo plano. Sigo con los posteriores. He hecho plano profundo, ahora he hecho plano del iliocostal, del semiespinoso y del lonjísimo. Tercer plano. Ahí está. Tercer plano. Esplenio y elevador de la escápula. ¿Para qué le borro el temporal? Esplenio y elevador de la escápula. Este es el tercer plano. Ahora, vamos a ver aquí al elevador de la escápula, ¿ya? Este es el elevador de la escápula. Este, chiquitito. El esplenio no está aquí, pero está aquí. Este cuadradito, el esplenio. Ahora, el esplenio también se divide en esplenio de la cabeza y del cuello, igual que el lonjísimo, ¿no ven? Lonjísimo del cuello, lonjísimo de la cabeza. Vamos a empezar. El esplenio. Ahí está el esplenio. Miren. Esplenio de la cabeza y más abajo, esplenio del cuello. 2 esplenios hay. Este es de la cabeza, este que está pintado de gris. Esplenio de la cabeza. Y este de rojito es el esplenio del cuello. Bien, vamos a empezar. Este músculo esplenio, dice, nace en la mitad inferior del ligamento nucal. ¿Cuál es el ligamento nucal? Aquí está. ¿Se acuerdan del occipital? Protuberancia occipital externa. De aquí nace un ligamento duro, un cordón fibroso. Así se inserta en la protuberancia occipital externa, cresta occipital, hasta la apófisis espinosa de la séptima cervical baja.
¿sí? Este cordón blanco se llama ligamento nucal. Nace, dice, en la mitad inferior del ligamento nucal, en las apófisis espinosas de la séptima, aquí está, apófisis espinosa de la séptima, y este es el ligamento nucal. Y 4 o 5 primeras vértebras torácicas, apófisis espinosa. Cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Apófisis espinosas de las torácicas. Le voy a poner T1, T2, T3, T4, T5. Y tengo la apófisis espinosa esta de la séptima cervical. Listo, entonces repito. El músculo esplenio tiene una inserción fija aquí. Luego se divide, miren, esta es su inserción fija. Luego se divide en esplenio de la cabeza y se divide en esplenio del cuello. Este es del cuello y este es de la cabeza. Ahora, esta es su inserción fija. ¿Dónde se inserta? Dice, mitad inferior, extremo inferior del ligamento nucal. Apófisis espinosa de la séptima cervical. Apófisis espinosas de las 4 a 5 primeras vértebras torácicas. Bien. Esta es su inserción fija. Ahora, desde aquí, el esplenio del cuello, dice, perdón, de la cabeza, va a ir, dice, a la apófisis mastoides. ¿Dónde está la apófisis mastoides? Acaban de avanzar. Aquí, la apófisis mastoides. ¿Dónde más va a ir? Ahí solo el esplenio de la cabeza. Entonces, miren, aquí está la apófisis mastoides. Voy a dibujar, ahí. Ya tengo al esplenio de la cabeza que se va a insertar en la apófisis mastoides. Repito, entonces. Estoy avanzando esplenio. El músculo esplenio tiene su inserción en el extremo inferior del ligamento nucal, en la apófisis espinosa de la séptima cervical, en las apófisis espinosas de las 4 o 5 primeras vértebras torácicas. Desde aquí el esplenio se divide en esplenio de la cabeza y del cuello. El de la cabeza, ¿dónde termina? En la apófisis mastoides del temporal. Ahora, el esplenio del cuello, porque ahora se va a dividir, ahí está. El esplenio del cuello va a ir a los tubérculos posteriores de las apófisis transversas del atlas, del axis y la tercera. Entonces, yo voy a dibujar la apófisis transversa del atlas. Voy a dibujar la apófisis transversa del axis, tubérculo posterior, y voy a dibujar a la apófisis transversa de la tercera cervical. Bien, el esplenio del cuello va a ir, dice, a los tubérculos posteriores de la tercera, de la segunda, y va a terminar en la apófisis transversa del atlas. Esto es atlas, axis, tercera cervical. Listo, tengo al esplenio del cuello. Entonces, repetimos. Esplenio, inserción, ligamento nucal extremo inferior, apófisis espinosa de la séptima cervical, apófisis espinosas de las 4 a 5 primeras torácicas. Desde aquí el esplenio, ¿cómo se divide? En esplenio de la cabeza y del cuello. El de la cabeza va a ir a la apófisis mastoides. El del cuello va a ir al atlas, al axis y a la tercera vértebra cervical. Bien, esplenio. Estoy con el tercer plano, esplenio. Me falta el elevador de la escápula. Este es bien facilito. Elevador de la escápula. A ver, este músculo va a ir hasta la escápula y su nombre dice, tiene que elevar, tiene que ser esto. Ahora, ¿dónde se inserta el elevador de la escápula? Yo ya estoy viendo aquí, ¿qué vértebra es esta? El atlas, muy bien. El axis y la tercera. Hasta ahí. Miren, dice, va desde el ángulo superior de la escápula. Aquí está la escápula, es este huesito. Este huesito es la escápula. Y yo estoy viendo el ángulo superior. Ahí está. Va a ir, dice, desde el ángulo superomedial de la escápula
a las apófisis transversas de las 4 o 5 primeras cervicales, primeras. Atlas, axis, tercera, cuarta, quinta. Hasta ahí. Entonces digo, el músculo elevador de la escápula se inserta en el ángulo superomedial. ¿Por qué le han puesto? Está arriba y está mirando a la línea media. Entonces se llama ángulo superomedial. Desde el ángulo superomedial asciende a los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las 4 a 5 primeras cervicales, no es últimas, primeras, atlas, axis, tercera, cuarta y quinta. Ese es el músculo elevador de la escápula. Este es bien fácil. Listo, tenemos tercer plano. ¿Cuántos planos les he dicho que eran? 4, falta uno más. En el último plano, que es el superficial, está este músculo que se llama trapecio. Trapecio. Vamos a borrar. Aquí está. Trapecio. El trapecio es este músculo que ven. Aquí falta todavía. Así es el trapecio. Va hasta la línea nucal superior. Línea nucal superior. Aquí está la línea nucal inferior. Miren, es bien grande. Ahora, este músculo, miren, aquí está, hasta la línea nucal superior. Este músculo tiene muchas inserciones, pero son fáciles de aprender. Miren, este músculo, que es el más superficial, es justo este músculo que ustedes se pueden tocar, este es el trapecio. Se va a insertar desde la protuberancia occipital externa. Ahí, voy a escribir. Protuberancia occipital externa. Línea nucal superior. Línea nucal superior. Aquí había un ligamento, ¿qué se llamaba ese ligamento? Nucal. Ligamento nucal. Apófisis espinosa, ya les he hecho tocar en la práctica, tóquense la apófisis espinosa de la séptima, ahí se inserta. En la apófisis espinosa de la séptima cervical. En las apófisis espinosas de las 10 primeras torácicas, T10 de recuerdo. 5. Apófisis espinosas de las 10 primeras torácicas, vértebras torácicas, 10 primeras. Bien, esa es su inserción en la línea media. Entonces repito, el músculo trapecio se inserta en la protuberancia occipital externa, en la línea nucal superior, en el ligamento nucal, en la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, en las apófisis espinosas de las 10 primeras vértebras torácicas, 10. Desde aquí este músculo va a ir a este huesito. ¿Qué hueso es este? La clavícula. Y este otro hueso, la escápula. Entonces tiene que ir ahí. Miren, viene hasta aquí atrás, hasta la clavícula. Va a venir a la clavícula. Aquí está la clavícula. Y está viniendo a la cara superior y borde posterior de la clavícula. Ahí va a ir, miren, a la cara superior y borde posterior de la clavícula. Luego va a ir al acromion. ¿A qué parte? A la cara superior y borde medial. Entonces tenemos aquí un elemento así que se llama acromion. Es parte de la escápula. Esta es su cara superior y este es su borde medial. Entonces va a insertar en la cara superior y borde medial. Luego va a ir a la espina de la escápula. ¿A qué parte de la espina de la escápula va a ir? Va a ir a su labio superior. Entonces aquí está la espina así de la escápula y va a ir hasta este lado. Y tengo al músculo trapecio.
Entonces, repito, el músculo trapecio, ¿qué forma tiene este músculo? Fíjense, ¿ve? De un rombo, ¿no? De un rombo. Tiene inserción en la línea media y luego a los lados. En la línea media, la protuberancia occipital externa, línea nucal superior, ligamento nucal, apófisis espinosa de la séptima cervical, apófisis espinosas de las 10 primeras torácicas. Desde aquí va a ir a la cara superior y borde posterior de la escápula, a la cara superior y borde medial del acromion y al labio superior de la espina de la escápula. Ese es el músculo trapecio. Es el más superficial. Bien. Hemos terminado los músculos posteriores. ¿Qué hora es? 9 y ya. Vamos a hablar algo de los anteriores. Harto es, ya estarán estudiando. El lunes es su examen. El lunes es su examen. Ahí está. Hemos terminado los posteriores 4 planos. Ahora, músculos de la región anterior. Estos músculos ahora vamos a hacer. ¿Estos qué músculos eran? Extensores. Miren, hacen que la cabeza se extienda hacia atrás. Extensores. Estos de la región anterior, ¿qué serán? Flexores. ¿No ves? Flexores. Bien. Estos músculos de la región anterior igual se clasifican, miren, se clasifican en un grupo profundo medio. No voy a clasificar, ahí está. Grupo profundo medio. Aquí, estos. Profundo lateral, de aquí, profundo lateral. Supraioideos e infraioideos y el grupo anterolateral. Entonces yo voy a describir 5 grupos en la región anterior del cuello. Primero, los del plano profundo medio, profundo lateral, supra, infraioideos y por último anterolateral. Vamos a empezar con el plano profundo medio. Ahí está. Así vamos a avanzar. Profundo medio. En este plano profundo medio vamos a encontrar a estos famosos músculos llamados prevertebrales. ¿Qué querrá decir el término prevertebral? Pre, delante, ¿lo ve? Antes. Vertebrales, antes de las vértebras. Ahora, yo voy a detallar en este grupo al músculo largo del cuello, al músculo largo de la cabeza y al recto anterior de la cabeza. Que ya se estarán imaginando dónde está porque ya hemos avanzado esto. Recto anterior, largo del cuello y largo de la cabeza. Largo del cuello. Este es el más complicado. El largo del cuello. Este músculo largo del cuello va desde la apófisis, va desde el tubérculo anterior del atlas. Ya hemos avanzado atlas. Desde el tubérculo anterior del atlas, pero saben, este músculo tiene 3 porciones para detallar. Una porción longitudinal que está así, longitudinal, en la línea media. Una inferolateral que va así, inferolateral. Y una superolateral que va así. Así es el músculo largo del cuello. Entonces decimos, el músculo largo del cuello, ¿cuántas porciones le he tenido? 3. Una longitudinal, una inferolateral y una superolateral. ¿Ya? Eso tiene. A ver, aquí vamos a dibujar lo que dice para que puedan entender, porque en la imagen no se nota. Vamos a empezar por la longitudinal primero. Cuerpos de las 3 primeras torácicas y 3 últimas cervicales. Entonces dibujo los cuerpos alargados de las 3 últimas cervicales, o sea, C7, C6, C5. Ahí está.
3 a 4, dice. Uno más dibujaremos. C4. Ahí están las 4 últimas cervicales, los cuerpos. Ahora dice cuerpos de las 3 primeras torácicas. ¿Cómo son los cuerpos de las torácicas? Casi circulares, así. Listo. Ahora, este músculo largo del cuello con su porción longitudinal se inserta aquí. Entonces digo, se inserta en los cuerpos de las 4 últimas cervicales y 3 primeras torácicas. ¿Listo? ¿Qué porción había sido? La porción longitudinal. Bien. Ahora, la inferolateral vamos a hacer. Esta, que viene así. La inferolateral va también de los cuerpos de las 3 primeras torácicas de aquí, miren. Atiendan la pizarra. 1, 2, 3. De los cuerpos de las 3 primeras torácicas, le vamos a poner aquí T1, T2, T3. Ahí está. A las apófisis transversas de las 3 últimas cervicales. Dibujo sus apófisis transversas. 1, 2, 3. Últimas. Entonces voy a sacar, miren, atiendan. Si no, no van a entender. ¿Qué porción era esta? Longitudinal. Ahora, ¿qué voy a hacer? Inferolateral. Se inserta la inferolateral con rojo, voy a hacer. En los cuerpos de las 3 primeras torácicas, así. Y de aquí va a ir a los tubérculos anteriores, ahora aquí. ¿De quiénes? De las 3 últimas cervicales. Miren. Aquí, aquí y aquí. ¿Por qué van a ir ahora a los tubérculos anteriores? Porque estamos hablando de los músculos anteriores. Los posteriores iban a los tubérculos posteriores de las apófisis transversas. Estos tienen que ir a los tubérculos anteriores de las apófisis transversas. Bien. Listo. Tengo a la porción inferolateral. Ahora la superolateral, dice. La superolateral. ¿Dónde va a ir? Voy a dibujar el atlas. Aquí vamos a dibujar el atlas con su arco anterior, su arco posterior y el tubérculo posterior del atlas. Voy a escribir aquí. Tubérculo posterior del atlas. Bien. Ahora dice, la porción superolateral, la que está bajando y yendo afuera, se inserta en el tubérculo anterior del atlas, anterior, hasta las apófisis transversas de las 3 a 4 o 5 cervicales. Entonces, tubérculo anterior del atlas, desde aquí. Entonces, vamos a dibujar aquí a la C3. Ahí está. Y el axis. Listo. Y vamos a hacer la inserción. Entonces dice, la porción superolateral va desde el tubérculo anterior del atlas a los tubérculos anteriores de las apófisis transversas, tercera, cuarta y quinta cervicales. Entonces va a venir así, miren. Tercera, cuarta y quinta. Así. Listo. Tengo las 3 porciones. Ahora atiendan. Voy a repetir. ¿Qué músculo es este? Largo del cuello. El largo del cuello, ¿cuántas porciones tiene? 3. Longitudinal, inferolateral, superolateral. La longitudinal se inserta en los cuerpos de las 4 últimas cervicales y 3 primeras torácicas. Esa es la longitudinal. La inferolateral en los cuerpos de las 3 primeras vértebras torácicas y en los tubérculos anteriores de las 3 últimas cervicales. Ahí está. Esa es la inferolateral. La superolateral, desde el tubérculo anterior del atlas
hasta los tubérculos anteriores de las cervicales tercera, cuarta y quinta. ¿Ven? Tercera, cuarta y quinta. Bien, ese es el músculo largo del cuello. Ahora van a ver la imagen. Van a ver la imagen. Ahí está. Miren, esta es la porción longitudinal. La estoy pintando de rojito. Cuerpos de las tres últimas, tres primeros. Inferolateral, cuerpo de las tres primeras torácicas. Apófisis transversas, ahí está, de las tres últimas cervicales. La superolateral, aquí está, tubérculo anterior del atlas y tubérculos anteriores de la tercera, cuarta y quinta cervicales. Ahí está. Entonces, este es el músculo largo del cuello. Recto anterior. Recto anterior. Es este. Chiquitito. Bien chiquitito. Ahora nos vamos a acordar del occipital. Porción basilar del occipital. Cara exocraneal. ¿Qué hemos encontrado aquí? Un tubérculo. ¿Qué se llamaba ese tubérculo? Faringio. De ahí partía una cresta muscular. ¿Para qué músculo era? Luego había aquí fosita navicular, fosita faríngea, cresta sinostósica, superficie para el músculo largo del cuello. ¿En cuál de estas crestas se inserta el músculo recto anterior? En la cresta muscular o cresta posterior. Ahí está, en la cresta muscular, antes de llegar a la sinostósica. Miren aquí, todo esto se inserta. Así. Entonces, digo, el músculo recto anterior, el recto anterior, se va a insertar en la cresta muscular o cresta posterior y en la superficie rugosa que está entre la cresta muscular y la cresta sinostósica. De aquí a dónde va a ir ese músculo. Vamos a dibujar aquí al atlas. Arco anterior, arco posterior. Este va a ir, dice, a la apófisis transversa y masas laterales del atlas. Entonces esta es la apófisis transversa del atlas, va a venir así. Así va a venir. Listo, tengo aquí. Miren, aquí está el atlas y este es el recto anterior. Cresta muscular y superficie rugosa entre la cresta muscular y la sinostósica hasta la apófisis transversa y masas laterales del atlas. Ese es el músculo recto anterior. Ya tenemos dos, largo del cuello y recto anterior. ¿Cuál me falta? Largo de la cabeza. Está aquí. En la porción basilar del occipital también está largo de la cabeza. Con este voy a terminar este plano. Largo de la cabeza. Este músculo largo de la cabeza, ahí está, miren, desde la porción basilar, este es el largo de la cabeza. Miren cómo está descendiendo hasta aquí, hasta la torácica hasta allá. Entonces dice, el músculo largo de la cabeza se va a insertar apófisis transversas. ¿Qué tubérculos? Anteriores, no estamos hablando de las anteriores. Aquí no está escrito tubérculos. Tubérculos anteriores. Van a los tubérculos anteriores de las apófisis transversas, tercera, cuarta, quinta y sexta cervicales. Dice. Ahí está. Tercera, a este lado voy a hacer. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta cervicales. Ensanchándose inferior al músculo largo del cuello y recto anterior de la cabeza hasta la porción basilar del occipital. Entonces, miren, aquí están las apófisis transversas y va a venir así, hasta la porción basilar del occipital. Entonces digo, el músculo largo de la cabeza se inserta en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de la tercera, cuarta, quinta y sexta cervicales. Aquí está. ¿Hasta dónde va? Hasta la porción basilar del occipital. ¿Qué parte?
superficie rugosa de la torsión basilar del occipital. ¿Listo? Tenemos al plano profundo medio. Plano profundo lateral ahora. Ya hemos hecho el plano profundo medio. Ahora vamos a hacer al plano profundo lateral. Ahí está. En este plano profundo lateral tenemos escalenos, intertransversos y recto lateral. Escalenos, dice, ¿saben cuántos escalenos tenemos? 3. Escaleno anterior, medio y posterior. Intertransversos entre las apófisis transversas y recto lateral de la cabeza. Vamos a empezar con los escalenos. Ahí están los escalenos. Hemos dicho cuántos escalenos son. 3. Ahí están esos 3. ¿Ya? A ver. Escaleno anterior. Escaleno anterior. Ya. Voy a dibujar un poquito aquí para que se den cuenta. Apófisis transversa. 1, 2, 3, 4. Dice, va de los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de la tercera, cuarta, quinta y sexta. Esta es la tercera cervical, esta es la cuarta, esta es la quinta y esta es la sexta. Ahí está. Entonces, este músculo que se llama, aquí está, estoy hablando del plano profundo lateral. Este músculo se llama escaleno anterior. Ese músculo se va a insertar en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de la tercera, cuarta, quinta y sexta cervical. ¿A dónde van a terminar? Van a ir a la primera costilla. Vamos a dibujar así la primera costilla. Le voy a poner primera costilla. Y ahí termina. En un tubérculo que se llama tubérculo del escaleno anterior. Y le llaman, tiene otro nombrecito también. Se llama tubérculo de Lisfranc. Está escrito ahí. Lisfranc. Entonces, tengo a este músculo del plano profundo medio que se llama escaleno anterior. ¿Son cuántos escalenos? 3. Anterior, medio y posterior. El anterior se inserta en los tubérculos anteriores de la tercera, cuarta, quinta, sexta cervical al tubérculo del escaleno anterior o tubérculo del Lisfranc de la primera costilla. Ese es el escaleno anterior. El escaleno medio, el medio, ¿dónde se inserta? El medio va una más arriba. ¿Qué quiere decir? 2, 3, 4, 5, 6 y séptima inclusive. Entonces voy a ir otra vez a la imagen. Dibujo. ¿Qué me falta aquí? La segunda. Y a veces la séptima. Así. Ahora, miren, el escaleno medio. El escaleno medio se va a insertar en los tubérculos anteriores de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta, de la sexta y a veces de la séptima. Apófisis transversas de las cervicales. ¿Y dónde va a terminar? También en la primera costilla. También va a terminar en la primera costilla. Entonces digo, hasta aquí. El escaleno anterior, ¿dónde era? Tercera, cuarta, quinta, sexta. El escaleno medio, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, a veces séptima. Los dos, ¿a dónde van? A la primera costilla. Bien. Miren, ahí está. Este es el escaleno medio. Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, a veces séptima, hasta la primera costilla. Ahí está. Primera costilla. Si quieren ver, aquí. Primera costilla. Ahora, ¿cuál me falta? El escaleno posterior. Ya hemos hecho escaleno anterior, escaleno medio, ahora escaleno posterior. En esta imagen,
ya, aquí, el escaleno posterior. Si estos eran los tubérculos anteriores, el escaleno posterior, ¿dónde se va a insertar? En los posteriores. Bien. Ahora este es más abajo. El escaleno anterior era 3, 4, 5, 6. El escaleno medio era 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, el escaleno posterior es 4, 5, 6. Bien. Entonces, el posterior va a venir así. 4, 5, 6. ¿A dónde? Ya no a la primera costilla. Va a ir a la segunda costilla. A la segunda costilla. Ahí está, miren. 4, 5 y 6 a la segunda costilla. Ahí está. Entonces, miren. 4, 5, 6 a la segunda. Ahora, escaleno anterior. Escaleno anterior. Tercera, cuarta, quinta y sexta. Escaleno medio. Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. El posterior. Cuarta, quinta, sexta. Así es. ¿Lo ven? Bien. Estos dos, ¿dónde van? A la primera costilla. El posterior a la segunda. Ahora, ¿qué voy a encontrar entre los escalenos? Aquí hay una imagen bonita. ¿Qué voy a encontrar entre los escalenos anterior y medio? ¿Qué voy a encontrar entre los escalenos anterior y medio? Aquí le estamos mostrando. Escaleno anterior, miren. Y detrás el escaleno medio. Se ha formado un espacio, miren, este triángulo. ¿Qué ven en este triángulo? ¿Qué será de rojito? Arteria. ¿Y de amarillo? Nervio. Nervio. Por el espacio triangular que forma el escaleno anterior y el medio, van a pasar dos detalles anatómicos. Esta arteria que se llama subclavia y este conjunto de nervios, miren, varios nervios, que se llama plexo braquial. Entonces yo digo, ¿qué elementos encuentro en el espacio interescalénico? ¿Qué quiere decir inter? Entre. El escaleno, ¿cuál? Anterior y medio. Encuentro a la arteria subclavia y al plexo braquial. Listo. En el plano profundo medio, ¿cuántos músculos serán? Escalenos, intertransversos y recto lateral. Y he terminado los escalenos. ¿Cuál me falta? Intertransversos y recto lateral. Intertransversos del cuello. Ahora aquí para que se den cuenta. Após transversa, 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 transversa y transversa. Agujerito transverso. Los músculos intertransversos van a estar aquí, entre apófisis transversa y apófisis transversa y apófisis transversa. Está yendo de borde a borde, ¿miren? De borde a borde. A esto llamamos músculos intertransversos. Aquí están, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son los músculos intertransversos. Ahora, ¿qué detalle tiene? Esto es fácil. Intertransversos entre las apófisis transversas. Pero quiero que se fijen que entre estos espacios de los músculos y el hueso, o sea, las apófisis transversas, se forman una especie de orificios, así. Por estos orificios van a pasar, dice, la arteria vertebral, ahí está, y el nervio vertebral acompañado de su nervio. Entonces digo, los músculos intertransversos que se encuentran entre apófisis transversa y apófisis transversa delimitan un espacio por donde va a pasar la arteria vertebral y el nervio vertebral. Listo. ¿Cuál me falta? Recto lateral.
Ese chiquitito es. Ya hemos avanzado también con ustedes. El occipital. ¿Qué se llamaba esta apófisis del occipital? Yugular. Muy bien, ahí se va a insertar. Va, dice, de la apófisis yugular del occipital a la apófisis transversa del atlas. Ahí está, miren, aquí está la apófisis yugular del occipital y aquí está la apófisis transversa del atlas. Fácil, entonces este músculo es bien cortito. Lateral, ¿a qué músculo está? ¿Qué músculo era este? Recto anterior. Está por fuera, miren. Apófisis yugular del occipital, apófisis transversa del atlas. Listo, hemos terminado el plano profundo lateral. Luego viene suprainfraoideus. Eso voy a avanzar el viernes. Nos falta supra, infra y anterolateral y hemos terminado. El viernes vamos a terminar. Atiéndanme las personas.